Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago y hoy me encuentro con tres de mis compañeros de una clase sobre historia y el día de hoy venimos a hablar sobre un poco de eso y como en cuanto a nuestro mundo actual. Pero pues primero quisiera que ellos se pudieran presentar. Entonces, Ashley. Hola a todos, mi nombre es Ashley. Hola, soy Diego. Hola a todos, yo soy Luisa. Y bueno, ahí ya los conocieron. Entonces, bueno, para poder comenzar a hablar sobre esto, ¿sí? Me gustaría saber cómo de pronto ustedes qué retos ven, no sé, en la época actual, ¿sí? Considero que de pronto tenemos muchas cosas que afectan a la humanidad, obviamente, digamos, en cuanto a temas de guerra y demás y eso. Pero me gustaría saber de pronto ustedes qué desafíos ven en cuanto a lo que es un desarrollo social en el mundo, o de pronto en nuestro país. Bueno, pues yo lo que veo principalmente en nuestra sociedad actual es como una búsqueda de poder constante y que de pronto por esa búsqueda de poder se hacen o se cometen acciones que pueden llegar a ser de alguna forma dañinas para nuestra misma civilización o nuestra misma sociedad. Sí, muy de acuerdo contigo, Diego. Y esto lo enlazo mucho con lo que hemos visto de las antiguas civilizaciones que constantemente han estado o habían estado en una guerra por el poder y por el mandato de territorio y pues para que de esta manera se puedan expandir. Esto lo relaciono mucho con la actualidad porque aunque ha sido un poco más avanzado, pues avanzado en modos de armamentos y pues metodologías de ataque, tiene mucha relación con la antigüedad. No, sí, claro, y por ejemplo lo que te digo, me acabo de acordar también como de este conflicto entre Ucrania y Rusia, en el cual pues sabemos que es como también una lucha entre comillas como por territorio, por temas políticos, por temas sociales, lo que obviamente ha generado muchas afectaciones. Inclusive yo hace un par de días estaba buscando, digamos, en cuanto a los persas, y me acuerdo que ellos tuvieron muchos conflictos y también como que ellos llegaron a diferentes partes de su territorio, era por lo mismo, porque ellos se la pasaban conquistando espacios, saqueando, y como que así fue creciendo ese imperio persa, ¿sí? Y pues considero que eso es algo de la humanidad. Eso se sigue manteniendo y va a prevalecer durante mucho tiempo, porque considero que nosotros como seres humanos en cierto punto buscamos lo que es el poder y el control territorial. Entonces pues eso me hace acordar mucho, ¿sí? Y digamos que creo que no solo los persas fueron como una de las civilizaciones antiguas que se enfocaban en esto. ¿O tú qué crees, Ash? Así es, Santiago, la violencia es algo que viene de tiempos inmemorables. De hecho, podemos anclarlo también con hechos recientes, por lo menos acá en nuestro país. Nosotros todavía vivimos, bueno, no nosotros acá en la ciudad, pero todavía en zonas rurales se vive el conflicto armado, se vive la intimidación. Sí, hay un montón de sucesos horrorosos que siguen pasando y que es importante reconocerlos. Que detrás de todos estos sucesos violentos siempre hay como una finalidad, bien sea de poder, bien sea territorio o por dinero, disputas por dinero. Sí, claro, y creo que nosotros todos aquí estamos en total acuerdo, pero también creo que deberíamos resaltar que las civilizaciones también tuvieron cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas civilizaciones iniciaron lo que eran las rutas de comercialización, como en el caso de China, donde era la ruta de comercialización de la seda, ¿sí? Además de eso también utilizaban como en otras civilizaciones utilizaban también los ríos, como lo fueron el Éufrates em, y el Nilo, como aquellas corrientes de transporte hacia otros lados, no solo digamos de alimentos y como de alimentos y elementos, sino que también de las mismas personas para poder llegar. Entonces como que también en algún momento se llega a comprender que ellos ayudaron a hacer al mismo tiempo una revolución en lo que era el comercio
y pues que hoy conocemos como el comercio exterior, que obviamente tiene una visión muy diferente y un avance muy diferente, pues es un mundo globalizado y demás, pero pues siento que estas civilizaciones nos dieron el paso a generar dicho comercio y eso. Y igualmente tengo entendido que tú sabes algo como en cuanto a Caminos de Roma, Ash, entonces no sé si nos puedas explicar un poco de eso. Sí, bueno, lo que te estás diciendo es como uno de los aciertos para darle como paso al capitalismo, así lo veo yo, porque pues desde tiempos inmemorables, otra vez mi palabra, pero sí desde hace mucho tiempo como que se vino construyendo esto de la comercialización y del intercambio. Entonces, por ejemplo, en Roma se crearon como los caminos del Imperio Romano, válgase la redundancia, y estos caminos, ellos como que no había, en ese momento ellos no tenían una manera fácil de moverse entre ciudades y pueblos. Entonces pues ellos como que emprendieron la búsqueda como de la creación de caminos para mejorar como o para implementar un sistema de transporte efectivo, y con ello empiezan las rutas comerciales entre las vías pobladas. Y pues sí, en este momento Roma como que se aseguró de construir estas vías lo más eficientes posibles y duraderas, pues para empezar a transitar por allí, llevar comercio y todo este tipo de actividades que pues desde las civilizaciones antiguas empezaron y hasta el día de hoy prevalecen. Sí, así muy acertado lo que tú dices. La verdad no tenía idea en lo de los caminos de Roma. Me parece muy interesante por tu parte. Otra de las cosas que siento que se debe resaltar es el diseño arquitectónico que todas estas civilizaciones nos dejaron. Pongo por ejemplo las pirámides de Egipto, que ellos tenían la ideología de prevalecer y durar y estar para toda la vida, ¿sí? Y pues efectivamente lo cumplieron, lo siguen cumpliendo y lo siguen trascendiendo. Sus pirámides es un gran ejemplo de la capacidad que ellos tenían para, uno, cumplir sus ideologías, sus estándares, y dos, aportar al mundo esta arquitectura tan innovadora. Igualmente por el lado de los chinos con la muralla china. Con la muralla china también atrayéndonos y dándonos un aporte como en las barreras militares, y lo que estas nos han dado trascendencia en el mundo. Por ejemplo, en Colombia se tiene una muralla, entonces tienen relación, y gracias al conocimiento que los chinos pues nos obsequiaron con esta maravilla del mundo actualmente. Sí, Lu, y mira, ¿sabes qué? Me haces acordar de algo, como les comenté ahorita, yo estaba leyendo sobre los persas y decía que ellos tenían una de las ciudades como más atractivas para el tiempo en el que ellos estuvieron, ¿sí? Digamos que los persas tuvieron diferencia en cuanto a política, porque ellos cambiaron mucho como del emperador, ¿sí? Entonces como que era la diferencia entre cada uno de los emperadores y demás y todo eso. Pero cuando estaba Ciro el Grande, ellos tuvieron una de las ciudades como más grandes que pudo existir para esos tiempos, que digamos que fue como el inicio. Luego de eso ya llegó otro personaje que era Darío el Grande, y él le dio como un poco más de fuerza a esa ciudad y creo que incluso terminó siendo una de las capitales, pero a la final terminó siendo destruida por Carlomagno, quien fue quien derrotó a Darío en ciertas batallas que tuvieron. Entonces digamos que también en otras historias, no solo en cuanto a los persas, sino que también en cuanto a los chinos, como decías, y otras culturas, sus ciudades tenían una arquitectura extremadamente llamativa, y además de eso pues también eran diferentes, ¿no? Entonces yo creo que también a partir de allí es que vemos como actualmente diferentes tipos de arquitectura que de pronto pueden agarrar cosas desde allí. Y también como representa
pues las señales culturales de cada una, ¿no? Porque pues China tiene una arquitectura muy en punta, si se han dado cuenta. Egipto también, pero pues es más hacia las pirámides. Roma, o lo que es la Roma y la Grecia, se ve mucho lo que es las columnas que sostienen pues esto, como el Olimpo y las ciudades antiguas romanas y griegas. Bueno, aparte de la arquitectura, que también es algo que se mantiene muchas veces, me gustaría hablar también de la tecnología, o bueno, también incluso de la cultura, porque por lo menos en la civilización china se han encontrado escritos de hace miles de años que incluso hoy en día es posible leerlos perfectamente. Entonces, bueno, también la tecnología es algo que se mantiene gracias a muchas civilizaciones. Por ejemplo, bueno, el tema de la domesticación de los caballos fue un gran avance para la tecnología militar, tomándolo más por la parte del poder, ¿sí? Y de la obtención de poder y de la obtención de territorio. Entonces, sí creo que fue un punto muy influyente también la sedentarización, ya que con esto viene también pues una facilidad de movilidad, de traslado de recursos y también de diversas oportunidades. Sino que también tiendo yo, Diego, no sé, tiende a ser una problemática, ¿no? Tanto avance en armamento, en tecnología para la guerra, tanto avance en cuanto a como a este tema, también genera muchas problemáticas a nivel mundial. Y es que considero, y lo vuelvo a reiterar, en cuanto a la situación entre Rusia y Ucrania, pues quien tiene más que todo como la toma de la batuta ahí, sí, quien está mandando en este momento en cuanto a ese conflicto, y es Rusia. Ellos tienen un gran avance en armamento, pero si nos damos cuenta no es como un armamento que se use para bien, es un armamento que se usa para usar otro país, para afectar a otro país que está cerca a ellos y así como, entre comillas, reducir al enemigo. Entonces considero que también esos avances dieron ciertas problemáticas. En cuanto al tema de los caballos, es un tema demasiado interesante porque yo tampoco no sabía mucho cómo la domesticación de los caballos, desde cuándo fue, y digamos que en cuanto a cosas que hemos leído y hemos indagado en clase, nos hemos dado cuenta que lleva desde hace años, siglos ya prácticamente, ¿sí? Desde antes de Cristo. Entonces es como que eso ha avanzado demasiado, y también nos damos cuenta que esos avances le sirvieron mucho a unas civilizaciones para dominar a las otras, ¿no? Digamos en el caso de aquí cuando los españoles llegaron a América, pues algo que nos contaba uno de los relatos que leímos es: ellos ganaron porque tenían los caballos, sabían cómo usar un caballo, los indígenas no. Entonces eso también generó como mucha ayuda, pero al mismo tiempo mucha pérdida de población aquí en Latinoamérica en cuanto a los indígenas. Entonces considero que aunque pudo ser un punto importante en otro momento, ahora está siendo algo muy como problemático. No sé si también tenemos presente como el tema entre Corea del Sur y Corea del Norte. Estos manes están que se dan, literal, están que se explotan por todos lados, están que miran, ¿no? Estados Unidos hasta que crea misiles, China hasta que crea misiles, Corea hasta que crea misiles, todo el mundo está creando misiles hoy en día. Entonces también es como, listo, bueno, gracias por ciertos avances, y porque igualmente siempre, como lo reiteramos al inicio, o bueno, como lo reiteró Ash, la violencia se conoce desde hace mucho, pero ¿por qué seguir avanzando con esa violencia? Y es una problemática demasiado fuerte en el ser humano. No sé. Sí. No, lo que tú dices es verdad. Es pues una de las mayores problemáticas es que no, o sea, aunque han habido muchos avances en muchísimas cosas, todavía no hemos logrado como eliminar esa violencia, como que quitar ese de una u otra forma ese complejo de superioridad de, no sé, de una nación sobre otra. Entonces es un problema muy complicado. También quería resaltar un punto que tú dijiste que es muy importante, que fue muy importante para el desarrollo de las civilizaciones, que fue como la domesticación de los animales y pues la producción de comida en sí y la concentración de gente. Esos son como
tres elementos súper fundamentales que permitieron el progreso o la creación de las civilizaciones antiguas. De todas formas, hoy en día esos tres elementos también son muy importantes. Hoy en día tenemos lo que es el sector de la ganadería, que si bien no sé si es un acierto o es un problema, porque pues la ganadería es bien conocido que contamina mucho y que acaba muy rápido con el medio ambiente. Sin embargo, la ganadería permite que pues las personas que consumen carne lo hagan y se alimenten. También la concentración de gente hoy en día es muy importante para la construcción, la edificación y la expansión de ciudades. Entonces, pues son cosas que siguen siendo importantes y pues nada, creo que ya para ir cerrando los voy a dejar con Diego. Bueno, sí, es verdad, hoy en día vivimos en un mundo totalmente globalizado, tenemos comunicación constante en diferentes lugares al mismo tiempo, vivimos en una sociedad que hoy en día se basa en el consumo constante, siendo esto lo que se busca principalmente por quienes están en las puntas de las jerarquías, y esto con intención de ganar más poder y capital, incluso hasta de forma totalmente innecesaria. Sí, muy acertado por todos. Actualmente pues podemos ver la relación que tenemos con nuestro pasado, con estas civilizaciones antiguas, lo positivo y lo negativo que nos ha traído, cómo lo hemos desarrollado y cómo hemos potenciado estos conocimientos que nos han dejado estas civilizaciones. Y esperamos que les guste, que lo escuchen, si llegaron hasta aquí, y pues chao. Chao. Más adiós.